La seguridad expulsa a un anciano del avión. Luego hace una llamada y le saca $4.000 millones a la aerolínea. Víctor Hargrave se movía por el aeropuerto con la serena dignidad que lo había definido con el paso de los años. A sus 78 años, era un hombre que ya no necesitaba llamar la atención. Había aprendido que su sola presencia podía imponer respeto. Su traje a medida, impecable a pesar del paso del tiempo, parecía casi contradecir la forma en que el mundo cambiaba a su alrededor. El diseño elegante y moderno de la terminal, las pantallas digitales que parpadeaban a cada paso, los rostros jóvenes que pasaban apresurados, cada uno parecía una extensión de un mundo que ya no comprendía del todo. Se detuvo brevemente frente a un enorme ventanal, observando los aviones rodando por la pista. Sus elegantes carrocerías metálicas le recordaban los tiempos en que él también había estado a la vanguardia del progreso. El peso del legado de su padre pesaba sobre él, aunque no era una carga que le gustara admitir. Su padre, un empresario pionero en su sector, había forjado una dinastía, una que Víctor heredó con orgullo. Pero con el paso de los años, a medida que el mundo cambiaba y su empresa luchaba por adaptarse, el orgullo se había ido diluyendo poco a poco en algo más, una resignación silenciosa. Su hijo, Adam, no tenía ningún interés en tomar las riendas. Había dejado la empresa hacía años, optando por una carrera en el sector tecnológico, atraído por un mundo veloz, fugaz, y a ojos de Víctor, carente de la esencia que había hecho grande a su negocio. Víctor ya estaba acostumbrado a las miradas despectivas, a la forma en que los hombres y mujeres más jóvenes del mundo empresarial lo trataban con un barniz de cortesía mientras ocultaban su desinterés. Había visto los cambios en el mundo corporativo, donde se veneraba la innovación y la velocidad, y quienes como él, quienes habían construido los cimientos, eran vistos como reliquias. Conocía bien la ironía. Su empresa valía miles de millones, pero a menudo se sentía invisible, un fantasma de un tiempo pasado. Había momentos, fugaces pero intensos, en los que se preguntaba si alguien recordaba el verdadero valor de lo que se había construido. Su bastón, un elegante accesorio que antaño simbolizaba cierta seriedad, ahora se sentía más como un símbolo de lo que se le escapaba. Se apoyó ligeramente en él mientras se acercaba a la puerta, donde un joven agente de seguridad, con los brazos cruzados, examinaba las tarjetas de embarque con una mirada de leve indiferencia. La mirada del agente se desvió brevemente hacia Víctor, y Víctor lo percibió. Una mirada leve, casi imperceptible, de juicio. Era el tipo de mirada a la que se había acostumbrado, una que sugería que la vejez y el poder eran una extraña combinación, que tal vez el hombre que tenía delante ya no tenía cabida en este mundo acelerado y juvenil. Víctor no se ofendió, al menos no abiertamente. Había aprendido a llevar su edad como una insignia. Los años de experiencia y conocimiento, grabados en las líneas de su rostro, las canas en su cabello. Había pasado décadas construyendo un imperio, pero ahora sentía que a nadie le importaba, ni a la nueva generación, ni a los empleados más jóvenes, que parecían ver su presencia como poco más que una curiosidad. No entendían el peso del legado que cargaba. Los sacrificios, los riesgos, las victorias duramente ganadas, todo formaba parte de una historia que parecía desvanecerse cada día. Al subir al avión, Víctor vislumbró a los jóvenes auxiliares de vuelo. Su energía juvenil contrastaba marcadamente con la tranquila soledad en la que se había convertido su realidad. Había algo casi discordante en ello. Sus brillantes sonrisas, el parloteo de sus voces, la facilidad con la que se movían por los pasillos, como si el mundo les perteneciera. Víctor, sin embargo, mantuvo la calma. Recorrió el avión con la mirada mientras se dirigía a su asiento, pensando ya en la reunión de negocios que se avecinaba. Tenía una inversión importante que asegurar, una que podría revitalizar la empresa, pero había algo más que lo atormentaba, algo que no podía identificar. El asiento a su lado ya estaba ocupado por un hombre más joven, un empresario de unos 30 años, que apenas lo miró mientras Víctor ocupaba su lugar. Víctor se acomodó en su asiento, colocando su maletín a su lado y ajustándose el bastón. Los motores del avión rugieron y el mundo fuera de la ventana comenzó a encogerse. Los edificios y la pista se desvanecieron a medida que ascendían hacia el cielo. Mientras el avión se estabilizaba, Víctor abrió su maletín y sacó la carpeta con los detalles de la reunión. Revisó los papeles con meticulosidad, rozando con los dedos las cifras y gráficos que representaban el futuro de su negocio.
Las cifras seguían siendo buenas, pero una sensación de inevitabilidad impregnaba sus pensamientos. Por mucho que se esforzara por mantenerse relevante, el mundo a su alrededor avanzaba a una velocidad que no podía seguir. Víctor no pudo evitar pensar en Adam, su hijo, y en el abismo que se había formado entre ellos. Adam había rechazado el negocio familiar y, en cambio, había optado por una carrera en tecnología, algo muy alejado de la ética empresarial tradicional que Víctor había respetado. A Víctor le costaba comprender la realidad, cómo su propia sangre le había dado la espalda a los cimientos de su legado. Había intentado incorporar a Adam, enseñarle los entresijos del oficio, transmitirle lo que le había costado toda una vida construir. Pero Adam siempre había estado más interesado en la innovación que en la tradición. Había abierto una brecha entre ellos, una brecha que se había profundizado con el paso de los años. Mientras el avión emprendía su vuelo constante hacia su destino, Víctor dejó vagar sus pensamientos. Su mente se remontaba a los inicios de su carrera, cuando él y su padre habían trabajado codo con codo, construyendo el negocio desde cero, las noches largas, las reuniones interminables, los momentos de triunfo que parecían aún más gratificantes porque se los habían ganado. Hubo un tiempo en que todo parecía merecer la pena, cuando la empresa prosperaba, cuando el respeto que se ganaba de sus compañeros y empleados parecía genuino. Pero ese respeto se estaba desvaneciendo, reemplazado por la fría indiferencia de un mundo que valoraba la velocidad sobre la sustancia, la juventud sobre la experiencia. Víctor hizo una pausa, cerrando los ojos mientras respiraba hondo. Era algo insignificante, esa sensación de estar fuera de lugar, pero se había agudizado con los años. Cada día sentía que lo apartaban de la vida que había construido, como si el mundo ya no tuviera espacio para hombres como él. Había pasado décadas forjando un imperio, pero ahora sentía que éste se desmoronaba, no por mala gestión, sino porque el mundo simplemente había seguido adelante sin él. La generación más joven, los nuevos jugadores, no entendían las viejas reglas. No entendían lo que había costado construir algo duradero, algo real. El vuelo continuó sin incidentes, el zumbido de los motores una presencia constante de fondo mientras Víctor se preparaba para la próxima reunión. Su mente era aguda, su determinación inquebrantable. A pesar de todo, los cambios en el mundo, la brecha generacional, no renunciaría a su legado tan fácilmente. Él había construido este imperio, y si el mundo lo consideraba irrelevante, pronto aprenderían lo contrario. Mientras se acomodaba en su asiento, el mundo fuera de la ventana se oscureció, el cielo pasando lentamente de los suaves tonos del día a los profundos azules de la noche. Víctor podía sentir el peso del tiempo, no solo en el tic-tac de las horas, sino en los años transcurridos. Aún podía hacer mucho, ofrecer mucho, y estaba decidido a que el mundo lo viera. Pero a medida que el avión seguía ascendiendo, una profunda inquietud lo invadía. El mundo de los negocios, su mundo, ya no estaba a su disposición. Y pronto recordaría, una vez más, el escaso poder que tenía en un mundo donde ya no había espacio para hombres como él. Mientras el avión continuaba su tranquilo viaje, Víctor Hargrave se acomodó en su asiento. El suave zumbido de los motores se convirtió en un suave telón de fondo para sus reflexiones. Miró por la ventanilla el horizonte en constante expansión. La inmensidad del cielo era un reflejo de su propia sensación de desplazamiento. Parecía que el mundo seguía adelante sin él, y él era solo un pasajero en su propia vida. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el reposabrazos, pero su mente estaba en otra parte, lidiando con las silenciosas frustraciones de envejecer, de ser ignorado y de intentar desesperadamente aferrarse a la vida que había construido. Fue en ese momento de reflexión que ocurrió el pequeño incidente. Con el rabillo del ojo, Víctor notó un alboroto más adelante en el pasillo. Un joven, vestido con una camiseta informal y vaqueros, discutía a gritos con una azafata. Su voz era alzada, sus palabras casi indistinguibles del zumbido del avión, pero la tensión era palpable. El joven, señalando hacia el compartimento superior, parecía agitado mientras señalaba su asiento. Las azafatas, todas más jóvenes que Víctor y ágiles, intentaban calmarlo, pero la situación se estaba intensificando, y no tardó en que el ruido llamara la atención de toda la cabina. Víctor mantuvo la calma, entrecerrando ligeramente los ojos mientras observaba el intercambio. No había urgencia en su postura, ninguna reacción a las acaloradas palabras que se lanzaban.
Era un asunto trivial, pensó. Los malentendidos ocurrían constantemente en los vuelos. Sin embargo, lo que más le molestaba era la forma en que reaccionaban las azafatas y los pasajeros. El caos había alterado momentáneamente el orden habitual, y Víctor, con su estilo tranquilo y observador, no pudo evitar sentir cierta ironía. En ese momento de desorden, la figura más tranquila del avión era el anciano al que nadie parecía tomar en serio. No se le escapaba que el mundo tenía una forma de desestimar a quienes se movían despacio, a quienes envejecían. Harold, el auxiliar de vuelo que había estado intentando resolver la situación, se acercó a Víctor. Sus movimientos eran rápidos, su expresión una mezcla de cortesía e impaciencia apenas disimulada. «Señor, me temo que necesitamos pedirle que cambie de asiento», dijo Harold con voz firme. «Hay un pasajero que necesita su asiento. Es por motivos de seguridad». Víctor, desconcertado por la petición, miró a Harold con una silenciosa confusión. Llevaba casi una hora acomodado en su asiento. El vuelo apenas había comenzado, y no había ninguna razón lógica para que necesitara moverse. «Estoy muy cómodo aquí, gracias», respondió Víctor con tono mesurado, con un leve atisbo de firmeza en la voz. Pero Harold insistió, sus ojos recorriendo nerviosamente la cabina, probablemente consciente de que el alboroto había atraído atención no deseada. «Realmente necesitamos acomodar al otro pasajero. No tardará mucho», dijo, aunque sus palabras parecían tener un matiz de urgencia, casi como si intentara apaciguar tanto a Víctor como la tensión invisible que crecía a su alrededor. Víctor frunció ligeramente el ceño. «Estoy seguro de que es un malentendido. No estoy causando ninguna molestia». Habló con serena autoridad, la misma calma que siempre lo había acompañado en reuniones, negociaciones y conversaciones difíciles. Pero el rostro de Harold permaneció impasible, y cuando la mirada del joven asistente se desvió hacia atrás, el mensaje tácito fue claro. No era una petición, era una orden. Víctor tensó los hombros. Había pasado su vida en situaciones donde las dinámicas de poder eran evidentes, donde la influencia y el estatus se reconocían, aunque nunca se mencionaran abiertamente. En esos momentos, Victor Hargrave nunca había sido alguien a quien le dictaran qué hacer. Sin embargo, allí, en los confines de este avión, se encontraba sujeto a los caprichos de alguien con la mitad de su edad, alguien que probablemente desconocía quién era ni el poder que alguna vez ostentó. Apretó el reposabrazos, los músculos de su mano se tensaron, como si intentara mantener un atisbo de control sobre la situación. Podía sentir el peso del momento oprimiéndolo, un sutil pero significativo recordatorio del mundo que ya no dominaba. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la cabina y un hombre alto y de hombros anchos entró. El oficial Derek Stone, el mismo oficial de seguridad que Víctor había visto antes en la puerta, apareció en el pasillo, con su uniforme impecable y perfectamente planchado. La expresión de Derek era indescifrable, pero su postura era segura, casi demasiado segura. Sus ojos recorrieron brevemente la cabaña antes de posarse en Víctor, y por un instante, Víctor sintió un escalofrío. Había algo en la forma en que Derek lo miraba, algo despectivo en la expresión de su mandíbula, que lo puso nervioso. ¿Hay algún problema? La voz de Derek era profunda y autoritaria, y Víctor percibió la tensión subyacente. Harold llenó rápidamente el silencio, señalando a Víctor. «Este caballero se niega a cambiar de asiento, señor. Es por seguridad y no está obedeciendo». La mirada de Derek se volvió hacia Víctor, y la actitud del joven oficial cambió, sutil pero inequívocamente, a una de condescendencia. «Voy a tener que pedirle que desocupe el asiento, señor. Necesitamos despejar esta zona por seguridad. Es innegociable». Su tono era firme, su postura rígida, como si se tratara de una tarea rutinaria que estaba acostumbrado a manejar sin vacilar. El corazón de Víctor se encogió. La situación se estaba descontrolando, y en cuestión de segundos, su simple deseo de sentarse y descansar se había convertido en una confrontación. La facilidad con la que Derek ejercía su autoridad parecía una afrenta a los años de experiencia que Víctor había acumulado. Había superado batallas en la sala de juntas, negociado acuerdos multimillonarios e infundido respeto en el mundo empresarial, pero nada de eso parecía importar allí. No ahora, no en este avión,
donde su edad y su serena dignidad se habían reducido a algo frágil, fácil de ignorar. La mente de Víctor trabajaba a mil, pero se obligó a mantener la voz serena. Ya lo he explicado, oficial. No hay necesidad de que me retire. Es un malentendido y no estoy interrumpiendo el vuelo. Sus palabras eran firmes, pero sentía una opresión en el pecho. Sentía a los demás pasajeros observándolo, algunos apartando la mirada avergonzados, otros con curiosidad, pero sin intervenir. Derek se acercó, entrecerrando ligeramente los ojos. Parece que no lo entiende, señor. Está haciendo esto más difícil de lo necesario. Necesitamos que desocupe el asiento. Sus palabras eran frías, con un tono irrevocable. A Víctor se le hizo un nudo en la garganta, y por un instante se preguntó si así terminaría todo. No con una dramática adquisición empresarial ni un momento de triunfo, sino de esta manera humillante, sacado a la fuerza de un avión por un simple malentendido. Quería discutir, afirmar su presencia, que Derek y los pasajeros entendieran quién era y qué había logrado. Pero al ver la imponente presencia de Derek cernirse sobre él, algo cambió. Víctor sintió crecer una ira silenciosa, una indignación que, a pesar de su edad, aún ardía con fuerza en su interior. Y entonces, mientras el oficial hacía una señal a los demás tripulantes para que lo escoltaran fuera, Víctor se levantó lentamente de su asiento. Sintió el peso de todas las miradas en la cabina, miradas demasiado educadas para ser abiertamente críticas, pero lo suficientemente agudas como para herir su orgullo. El corazón le latía con fuerza en el pecho, una mezcla de incredulidad, frustración y una furia profunda y silenciosa. Caminaba despacio, con paso decidido, con el bastón golpeando ligeramente el suelo, como si cada paso fuera una lenta pero deliberada declaración de desafío. Cuando el aire de la cabina pareció envolverlo, Víctor se llevó la mano instintivamente al bolsillo y sacó su teléfono. En cuanto salió del avión, se alejó del pequeño grupo de pasajeros que se había reunido en la puerta de embarque, refugiándose en las sombras de la terminal. Sin mirar atrás, marcó un número no listado. Sus dedos temblaban ligeramente al presionar el botón de llamada. Su mente daba vueltas con un solo pensamiento. Esto estaba lejos de terminar. El hombre que una vez fue, el poder que una vez tuvo, no se olvidaba tan fácilmente. Y pronto, todos en ese avión entenderían exactamente a quién acababan de despistar. Víctor entrecerró los ojos, aferrándose con más fuerza al teléfono al sonar. La voz al otro lado seguía siendo un misterio. El teléfono de Víctor sonó con una calma casi inquietante. Su agudo sonido rompió el tenso silencio de la terminal. Se quedó allí un momento, de espaldas al zumbido constante del aeropuerto, con las voces lejanas de otros viajeros fundiéndose con el fondo. Su pulgar se cernía sobre la pantalla, y al conectar la llamada, el corazón le latía con fuerza, pero su exterior permanecía sereno, impasible. Su rostro ahora era de una precisión gélida, una máscara que había perfeccionado durante años de desenvolverse en el exigente mundo de los negocios. Ya había enfrentado batallas más difíciles. Esta era solo otra negociación, otro conflicto por resolver. Había pasado por cosas peores. La voz al otro lado de la línea era cortante, con el inconfundible tono de alguien acostumbrado a tener el control. Darius Blackwell, el director ejecutivo de la misma aerolínea que acababa de humillarlo. Sus palabras eran suaves, autoritarias sin esfuerzo, pero con una fría distancia en su voz, como si se dirigiera a una simple molestia en lugar de a una amenaza. Víctor no perdió tiempo en cumplidos. No necesitaba explicarse con florituras. Le habían hecho daño, y se aseguraría de que el mundo lo supiera. Su voz era firme, pero con un matiz de furia silenciosa. Darius, supongo que estás al tanto del incidente ocurrido hoy en tu vuelo. Me bajaron del avión, sin más motivo que la incompetencia de tu personal. Dejó las palabras flotando en el aire un momento, sin darle a Darius margen para negarlas o restarles importancia. Tienes una hora para rectificar esta situación, o te arrepentirás. La respuesta de Darius fue lenta y mesurada. No estoy seguro de qué hablas, Víctor. Nuestro personal siguió el procedimiento. Si hubo un malentendido, Víctor no lo dejó terminar. Soy dueño de una parte importante de las acciones de tu empresa, Darius, suficientes para el éxito o el fracaso de toda tu operación. Tu pequeño truco de hoy me costó más que unos minutos de inconveniencia. Sus palabras fueron deliberadas, tranquilas, pero el mensaje era claro. Ya no era un hombre con el que se pudiera jugar.
Si crees que esto es una simple queja, piénsalo de nuevo. Tu aerolínea podría perder miles de millones en valor de acciones de la noche a la mañana, y tengo el poder para que eso suceda. Siguió un silencio profundo. Víctor casi podía sentir cómo Darius apretaba el teléfono con más fuerza, dándose cuenta de con quién estaba hablando. El tono del director ejecutivo cambió, con un atisbo de duda en su voz. ¿Qué insinúas exactamente, Víctor? Víctor permitió que una leve sonrisa se dibujara en la comisura de sus labios, el tipo de sonrisa que surge al saber exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Estoy insinuando que tienes una opción, Darius. Puedes ofrecer una disculpa pública y compensarme por el sufrimiento que me causó tu personal, o puedes ver cómo se desploman las acciones de tu empresa. Y me aseguraré de que sea catastrófico. Solo necesito un comunicado de prensa mío, un movimiento, y tu imperio se derrumbará. Las palabras fueron cortantes, cortando el aire con la precisión del bisturí de un cirujano. Darius, al darse cuenta de la gravedad de la situación, respondió con una calma forzada, aunque su voz delataba la tensión que crecía en su interior. No puedes hablar en serio. Es una amenaza vacía. ¿Crees que tu influencia es suficiente para hundir mi empresa? La sonrisa de Víctor se profundizó y su mente regresó brevemente a su pasado. A los primeros días de su relación con la aerolínea. Su empresa había sido uno de los inversores fundadores, un socio silencioso cuya influencia había permanecido en gran medida oculta, pero cuya presencia se sentía en segundo plano, moldeando decisiones y ofreciendo orientación. Víctor se había mantenido alejado del ojo público, contento de dejar que otros se llevaran el crédito por el meteórico ascenso de la aerolínea. Pero ahora, en este momento decisivo, estaba listo para salir a la luz. Su compañía había ayudado a forjar los cimientos de este imperio, y si decidía retirar su apoyo, podría desmantelarlo fácilmente. Darius, dijo Víctor con la voz cada vez más fría, más deliberada, llevo en esto el tiempo suficiente para saber cuándo alguien está jugando con fuego. Tu aerolínea me debe más que una simple disculpa. Me debe una oportunidad para limpiar mi nombre. Y si no quieres que tus acciones se desplomen antes de que acabe el día, te asegurarás de que todo el mundo sepa que lo que pasó hoy estuvo mal. Lo arreglarás. O me aseguraré de que te arrepientas. Darius se detuvo un largo instante. El silencio entre ellos se hizo cada vez más tenso, casi insoportable. La tensión era palpable, y Víctor casi podía oír cómo giraba la mente de Darius mientras sopesaba las consecuencias de sus siguientes palabras. De fondo, Víctor oía el zumbido sordo de la terminal y los tenues sonidos de otros viajeros que pasaban, ajenos a la batalla de alto riesgo que se desarrollaba justo fuera de su alcance. «No hago tratos con amenazas, Víctor», respondió finalmente Darius, pero ya no había seguridad en su voz. El director ejecutivo siempre había sido conocido por su crueldad, por su capacidad de controlar cada situación con mano de hierro. Pero ahora se enfrentaba a algo inesperado. Se enfrentaba a un hombre con el poder de arrebatarle todo lo que había construido y reducirlo a cenizas en cuestión de minutos. La voz de Víctor se suavizó, pero la amenaza subyacente era clara. «No te estoy amenazando, Darius. Te doy una opción, una hora. Si no recibo una respuesta tuya con una solución, me aseguraré de que esta conversación sea la última vez que alguien pronuncie tu nombre sin recordar la caída de tu imperio». La firmeza de sus palabras flotaba en el aire como un peso, y Víctor casi podía oír el temblor en la respiración de Darius mientras procesaba la amenaza. No era una fanfarronería. Víctor sabía cómo manipular los mercados, cómo influir en la percepción pública y cómo doblegar a los poderosos. Si quisiera, podría destrozar la empresa de Darius en un instante. Y en ese momento, Darius comprendió que no tenía más remedio que obedecer. «Haré que mi equipo lo investigue», dijo finalmente Darius con voz tensa. «Me aseguraré de que el asunto se resuelva. Recibirás tus disculpas». La sonrisa de Víctor se profundizó, pero no era de satisfacción. Era una sonrisa de victoria, la que provenía de saber que por una vez el juego estaba realmente bajo su control. «Bien», dijo en voz baja y mesurada. «Tienes hasta el final de la hora. No me hagas repetirlo». La línea se cortó, y Víctor se quedó en la terminal, pensando en la siguiente fase del plan. Sabía que esto era solo el principio, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que un propósito se instalaba en su pecho.
El mundo lo había subestimado una vez, pero ese error no volvería a ocurrir. Ya no era un inversor silencioso en segundo plano. Ahora era una fuerza a tener en cuenta. Mientras caminaba hacia la salida, su mirada se posó en las puertas de cristal que daban al exterior, donde la luz del día iluminaba los bordes de la pista. Sintió el peso de sus años, pero también el poder que había acumulado, un poder que ahora podía ejercer con precisión. El juego había cambiado, y Victor Hargrave ya no era solo un hombre del pasado. Era un hombre con un propósito, y el mundo pronto aprendería a no interponerse en su camino. En cuestión de horas, el equipo de relaciones públicas de la aerolínea se puso a trabajar a toda marcha, luchando por calmar la tormenta que se había desatado tras la llamada de Victor. Se redactaron declaraciones a toda prisa, y los intentos de controlar los daños inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. La disculpa fue rápida, pero con un inconfundible aire de cálculo. La voz de Darius Blackwell, tensa y con una sinceridad forzada, expresó su pesar por el malentendido que había provocado el incidente. Fue cuidadoso, preciso, asegurándose de que sus palabras fueran pulidas y carentes de verdadera emoción, consciente de que la disculpa era un medio para un fin, una estrategia para recuperar el control del creciente frenesí mediático. Sin embargo, Víctor lo comprendió al instante. No tenía intención de dejar que esto se escondiera bajo la alfombra, ni de aceptar una disculpa vacía. Las acciones de Víctor hablaron más fuerte que cualquier mensaje de relaciones públicas cuidadosamente elaborado. Sin dudarlo, retiró más de $4.000 millones de sus acciones de la aerolínea, una decisión que conmocionó al mundo financiero. La magnitud de su retirada se sintió de inmediato. Los precios de las acciones cayeron, los titulares anunciaron un cambio drástico en la salud financiera de la aerolínea. La aerolínea se había equivocado de hombre y ahora sufriría las consecuencias. Pero Víctor no era un tonto vengativo. Su retirada no surgió de un deseo de destrucción. Fue un acto deliberado, una señal contundente de que ninguna institución, por grande que fuera, podía menospreciar la dignidad de quienes la hicieron lo que era. Su decisión no se trataba solo de dinero, se trataba de cambiar el panorama, de usar su poder para garantizar que tal arrogancia no se tolerara en el futuro. En los días siguientes, los medios de comunicación se hicieron eco de toda la saga. Lo que había comenzado como un incidente aislado se había convertido en una historia a gran escala sobre la arrogancia corporativa y el poder de la fuerza silenciosa. El nombre de Víctor pronto se convirtió en sinónimo de algo más que perspicacia empresarial. Ahora era visto como un hombre que se mantenía firme ante la falta de respeto, un hombre cuya riqueza no era simplemente una herramienta para el beneficio personal, sino un vehículo para el cambio social. Las aerolíneas, ahora bajo intenso escrutinio, comenzaron a adoptar nuevas políticas respecto al trato a los pasajeros mayores. Fue una victoria silenciosa para Víctor, de esas que no buscan el protagonismo, sino que exigen respeto donde durante mucho tiempo se les ha negado. En la silenciosa habitación de un hotel, Víctor observaba la cobertura mediática en una pantalla de televisión con el volumen apagado. Las imágenes pasaban por la pantalla, los titulares, las entrevistas, los análisis, y con cada instante que pasaba, sentía el peso de todo ello asentarse en su interior. Se había convertido en un símbolo, no del poder corporativo, sino de algo mucho más poderoso, la integridad. Ya no era el anciano despedido por el tono frío y condescendiente de una azafata. Ahora era una figura influyente, una fuerza a tener en cuenta. Su reflejo en la ventana reflejaba la fuerza silenciosa que lo había impulsado hasta ese punto. Podía verlo en sus propios ojos, la tranquila seguridad de que, incluso cuando el mundo le dio la espalda, había encontrado el coraje para alzarse y exigir respeto. A medida que los últimos momentos de la cobertura se desvanecían en el fondo, los pensamientos de Víctor se volvieron hacia su interior. Reflexionó sobre el viaje que lo había traído hasta allí, los años de observación silenciosa, de observar el auge de la arrogancia en lugares donde la humildad debería haber reinado. Su legado ya no se definía solo por sus negocios o su influencia en una empresa. Se definía por su decisión de preservar su dignidad, incluso frente a la indiferencia sistémica. El mundo había intentado ignorarlo, pero ahora se veía obligado a reconocerlo. Y en ese momento, Víctor comprendió algo fundamental. La verdadera fuerza no residía en la riqueza, ni en el poder,
ni en la capacidad de aplastar a quienes se interponían en tu camino. La verdadera fuerza residía en la silenciosa determinación de proteger tu integridad, de mantenerte firme, incluso cuando el mundo preferiría que te desvanecieras. Al caer la noche, Víctor apagó el televisor y dejó que el silencio llenara la habitación. Afuera, la ciudad bullía de vida, ajena al cambio radical que acababa de ocurrir en una de sus industrias más poderosas. Pero Víctor lo sabía, y por ahora, eso era suficiente. El mundo había aprendido una lección. Incluso los hombres más silenciosos, cuando se les presionaba demasiado, podían encontrar las voces más fuertes.